Gloria a Jesús. Si me ayudan con la luz del centro, por favor. Sí, hermana, eso. Muchas gracias. Bien, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Vamos, por favor, sí, con ese gozo con que hemos podido alabar al Señor, vamos también a hacerlo, sí, en la meditación de la palabra. Para ello les invito a abrir sus Biblias en el primer, sí, libro o en la primera carta a los Corintios. Primera carta o primer libro de Corintios en el Nuevo Testamento. Vamos, sí, a concentrarnos en el estudio de un nuevo capítulo, esto es en el capítulo número 8. Primera de Corintios, capítulo número 8. Primera carta a los Corintios, capítulo número 8. ¿Lo tenemos? Vamos a dar lectura, por favor, del versículo número 1, ¿sí?, al versículo número 6. Del verso 1 al verso número 6. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Verso 2, léalo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, todos el verso 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, a poner esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, agradecido estamos nuevamente por tus misericordias concedidas durante este tiempo, durante todo este día. Gracias porque nos has permitido primeramente la vida. Gracias porque nos has dado por medio de tu poder, oh Dios, también la oportunidad de tenernos aquí en esta noche, congregados, para poder escudriñar las sagradas escrituras. Ayúdanos, Espíritu Santo, también a entenderla y sobre todo a ponerla por obra. Que cada palabra tuya, oh Dios, sea el pan que necesite nuestro espíritu. Vela también por nuestros niños, aquellos que han subido, oh Dios, para prepararse también conforme a la instrucción de la palabra. Permíteles a ellos que esta palabra sea, Señor amado, como la semilla lo es, Señor, en la tierra. Que pueda brotar y crecer y ser un frondoso árbol que lleve mucho fruto. Dios amado, que toda tu iglesia sea pues edificada en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Primera carta a los Corintios, capítulo número 8. Hemos dado lectura del verso número 1 al verso número 6. Nos dice el Señor en el versículo número 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Esta es la tercera respuesta que da, ¿sí?, el apóstol Pablo a las preguntas que se le hacen de manera muy particular, ¿sí?, en un escrito que él había recibido previamente de los corintios hacia él. Recuerde que la primera pregunta nace en el capítulo 7. Si usted simplemente me ayuda
sí, volviendo a ese capítulo, en el inicio dice ahí, en cuanto a las cosas que me escribisteis, también dice ahí, bueno le sería al hombre, sí, no tocar mujer. Eso en cuanto a la primera pregunta. En la segunda pregunta está en el verso 25, dice ahí, en cuanto a las vírgenes, no tengo, dice ahí, mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Amén. Y la tercera pregunta, sí, está en el, sí, de hecho la tercera respuesta a la pregunta está en el capítulo 8, el capítulo que hemos leído en sus primeros 6 versículos, donde dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Ahora bien, usted debe de entender de que estas respuestas que Pablo da a las preguntas que les formula la iglesia son un sinnúmero de dudas que tenía la iglesia cristiana, ¿sí?, dentro de un lugar muy, pero muy, diríamos, propenso, ¿sí?, para poder pecar. Recordemos que Corintio era una ciudad bastante complicada y liberal, ¿sí?, donde la promiscuidad, entre otras cosas, sí, era una característica de los habitantes de los corintianos. Dentro del capítulo 8, Pablo va a responder una tercera interrogante que era muy frecuente en Corintios. ¿Cuál era esa? Sí, con lo referente al poder comer alimentos que habían sido previamente dedicados, sí, a los dioses paganos de aquella ciudad. Y vaya que Corintios tenía así sin número de ídolos, siendo esta ciudad una ciudad cosmopolita, una ciudad que albergaba personas de diversas sociedades, diversos países. Mi amado hermano, si quisiéramos tomar como un punto de referencia en tiempos modernos, Panamá podría ser una ciudad, ¿sí?, o un país que se ajustaría más o menos al estándar de vida, ¿sí?, de Corintios. ¿Por qué digo esto? Porque esa ciudad es una ciudad de tránsito donde vienen, en este caso, personas, buques, aviones, mercadería de casi de la gran mayoría del mundo se concentran ahí y de ahí se logra distribuir también para otras partes del mundo. Mi amado hermano, Corintios era una ciudad, sí, de mucho comercio y mucha gente extranjera vivía en Corintios. Y los corintianos, como para poder, diríamos, recibir y que los visitantes se sientan a gusto, había también creado y levantado un sinnúmero de templos, cada uno de ellos con diversidad de dioses, para que cada, en este caso, sí, habitante, para que cada visitante pueda ingresar a su propio templo sin la necesidad de retornar a su ciudad para volver a adorar a su Dios. En ese ámbito de vida vivían, sí, los cristianos o los creyentes, sí, en la ciudad de Corintios. Y de ahí viene la pregunta o la interrogante: ¿qué hacemos nosotros a la hora de degustar alimentos si la gran mayoría de quienes lo preparan, quienes lo hacen, dedican en este caso su alimentación a sus dioses paganos y luego de pronto la sacan a la venta? Mi amado hermano, como para poder tener un ejemplo mucho más local, nosotros tenemos dentro de nuestro país, aún dentro de nuestras propias provincias, muchos cantones que celebran cierto tipo de festividades, ¿sí?, donde se podría decir también estos tipos de festividades son de hecho indicios como para poder visitar y al mismo tiempo consumir. Una de ellas, Yaguachi. Sí, otra de esas también podría ser Nobol. Sí, que son de hecho pequeños puntos que tiene nuestra provincia, ¿sí? Mas sin embargo, cuando hay festividades o fiestas, ¿sí?, dentro de esos cantones, ¿sí?, van por masa en este caso los habitantes de otras ciudades para poder festejar de pronto una situación religiosa, para poder festejar, ¿sí?, a un santo. Y obviamente la gente no desaprovecha la oportunidad, saca fuera de sus casas, ¿sí?, un sinnúmero de platillos, un sinnúmero en este caso de golosinas, y la gente, ¿qué es lo que hace en esos lugares? Consume, compra de las mismas. Ahora, Corintios, ¿sí?, al verse, diríamos, en esta realidad, envía a Pablo un oficio, una carta, entre otras, ¿sí?, que le habían llegado, ¿sí?, con esta interrogante: ¿qué hacemos si nosotros, los cristianos corintianos de esta ciudad, con respecto a esta situación?
Es decir, comer cosas que habían sido previamente dedicadas a los ídolos. Amén. Ahora, esto como manera y como parte introductoria dentro del capítulo 8, verso número 1. En cuanto a los sacrificados, dice ahí, a los ídolos. Ahora, ¿por qué la pregunta se hacía tan, diríamos así, importante? Bueno, también habría que identificar el tema de los ídolos. ¿Por qué el tema de los ídolos es algo tan, diríamos, importante de resaltar en este capítulo número 8? Bueno, porque es a consecuencia de la adoración del hombre hacia algo que no es Dios, lo que siempre ha sido una piedra de tropiezo para la humanidad a la hora, diríamos así, de concentrar su atención. Siempre los ídolos han desplazado a Dios de por medio y ellos se han llevado la gloria que solamente le pertenece de manera exclusiva al Señor. Ahora, ¿en qué concepto tiene la Biblia a los ídolos? Bueno, veamos qué nos dice la Escritura y de esa manera nos vamos a introducir en el estudio. Primeramente, acompáñeme a Salmos capítulo número 115. Hay muchos pasajes que hablan acerca de la idolatría. Sí, Ezequiel, Isaías, pero quiero quedarme con esta parte porque tengo que avanzar en el estudio de los Corintios. Salmos capítulo número 115. ¿Lo encontró? Libro de los Salmos, capítulo número 115, versículo 3, sí, al verso número 8. Verso 3 al verso número 8. Lo primero que hace el salmista David, sí, dentro de este cántico es establecer, sí, las prioridades con respecto a la adoración hacia Dios. Y dice el verso 3, nuestro Dios, ¿sí? ¿Dónde se encuentra? Nuestro Dios no está, ahora, de manera, diríamos así, corporal, entre comillas digo esto, porque Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu, amén, sí, pero como para poderlo entender, sí, de una manera un poco más razonable, sí, nuestro Dios no habita en su plenitud, por así decirlo, en la tierra, sino en el cielo, mas su presencia está en todo lugar. Sí, algo un poquito paradójico, ¿no? Sí, Él se encuentra en todo lugar, pero su morada está establecida en los cielos. Sí, de ahí que dice David, nuestro Dios está en los cielos, el cual dice ahí, todo, dice aquí, lo que quiso ha hecho. Amén, todo. En cuanto a todo se refiere la creación. Sí, el hombre, la naturaleza, las estrellas, todo lo que Él ha querido hacer, lo ha llevado a cabo, lo ha hecho. Verso número 4. Ahora, ¿por qué da estos detalles? Porque va a hablar acerca de la idolatría o de los ídolos de manera exclusiva. Los ídolos. Ahora, ¿qué cosa es un ídolo? Si lo queremos definir, es todo aquello que quiere ocupar el lugar de Dios y que diríamos así, y que absorbe nuestra atención y que absorbe nuestro amor y que absorbe nuestra adoración o veneración. Todo aquello que usted desplace, ¿sí?, y lo ponga en ese lugar y usted le da a eso que ha puesto en ese lugar su veneración, su respeto, su amor, su concentración, su veneración, puede llegar a ser en su vida un ídolo. Sí, no necesariamente quisiera hablar de un muñeco que uno pone en una pared, ¿sí?, y le pone una luz, una vela y dice, no, eso es un ídolo. No, no. Aquí que quiero ser un poquito mucho más amplio en el tema del concepto. Cualquier cosa puede llegar a ser un ídolo. Sí, cualquier cosa. Un hijo puede llegar a ser un ídolo. Sí, digo esto porque hay quienes de pronto veneran, honran más a un hijo que al mismo Dios. Sí, porque si Dios le dice que discipline, por ejemplo, a su hijo, que reprenda a su hijo, y él en su amor como padre o como madre dice, no, Dios dice esto, pero yo no lo puedo hacer porque yo amo más a mi hijo que a lo que me dice Dios. Entonces un hijo puede llegar a constituirse también un Dios, un ídolo. ¿Sí? Hay quienes también se ponen en entredicho. ¿Sí? Y yo también tomo siempre como referencia el aspecto deportivo con el asunto de los hombres sobre todo. ¿Sí?
Cuando así mismo tiene culto y juega el equipo de su preferencia, dice, el Señor dice en su palabra, no dejando de congregarse, pero Él dice, pero hoy juega mi equipo. Y lo pone en primer lugar al equipo. Y penosamente, mi querido hermano, si el fútbol no tiene nada que ver, el fútbol no es dañino, ningún deporte es dañino. Lo dañino es que nosotros ponemos, el deporte en un sitial mucho más elevado, donde debería de estar. Ese es el problema. Hacer deporte es bueno, de hecho ayuda, a la salud, pero el deporte no puede ir, antes que Dios. Primero es el Señor, Ahora, hecha esta aclaración, más allá obviamente de los muñecos que mucha gente crea para poder adorarlos, un Buda de pronto, o un crucifijo, dice el Señor, los ídolos de ellos, y los identifica plenamente. ¿De qué son? ¿De qué están hechos? De plata, de oro, y dice, pero son obra de manos. Tenlo por cierto, que un ídolo no se hace así solo. Si te has pedido percatar, un ídolo siempre ha sido, diríamos, gestado, originado porque el hombre se ha encargado, en este caso, de crearlo. Versículo número 5. Ahora, mira lo que dice ese verso. Ese verso es muy revelador. Tienen boca. ¿Y qué hace el ídolo? Te responde. Tienen boca, mas no hablan. Dice ahí, tienen ojos, mas no ven, aun cuando pareciera ser que te están mirando. Usted se ha dado cuenta, uy, me está mirando, no sé a dónde esconderme, me sigue con la mirada. No ve. Puede ser que tú sientas como que te vea, pero no te ve. Pero hay alguien que sin necesidad de tener ojos sí te está mirando todo el tiempo. Ese es el Señor. Amén. Versículo número 6. Orejas tienen, mas ¿qué dice ahí? Mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y dice el verso 8, semejante a ellos son los que los hacen. Y cualquiera también que confía en ellos. Creo que ese texto, ¿verdad? Es un texto muy concreto y que se defiende por sí solo. Amén. Ahora, establecido, mi amado hermano, estos dos primeros aspectos, el origen en sí de la pregunta y por qué Pablo quiere responder a esa pregunta, porque parecía ser algo importante. Y luego de haber identificado el tema de los ídolos, y que obviamente son una piedra de tropiezo no solamente para el pueblo de Dios, para toda la humanidad. Tanta importancia tiene este asunto de los ídolos o la idolatría, que Dios lo estableció como un primer mandamiento en el Decálogo. Amén. Como un primer mandamiento en el Decálogo, donde Dios da la advertencia tanto en el Éxodo como en Deuteronomio, de que el Señor debe de ser el centro de atención de toda la humanidad y sobre todo de su pueblo. Amén. Ahora, cuando vamos a Corintios capítulo 8, si retornamos por favor a ese texto de estudio, Pablo menciona en cuanto a lo sacrificado, dice ahí a los ídolos. Ahora, ¿por qué los hombres sacrifican algo a los ídolos? ¿Qué costumbre es esta? Ahora, mi amado hermano, parece mentira, pero hasta en la actualidad todavía se mantienen en ciertas culturas, diríamos así, costumbres o prácticas culturales de llevar a los dioses, a los que obviamente Salmos ya los identificó, tributos en honor a su grandeza, o simplemente en su veneración o en su forma de ritual de querer llevar, en este caso una religión, de llevar ofrendas a los dioses y luego participar, de pronto de aquello que se le ofrece. Hay un ejemplo bíblico muy claro con respecto a este asunto de ofrecer o sacrificar algo a los ídolos. Para ello, por favor, acompáñeme al libro de Daniel, en el capítulo número 1, verso número 8. Si un reino o un imperio tenía la costumbre de ofrecer algo a los ídolos, era el imperio babilónico.
¿sí?, quien lo identifica dentro de su imperio era el rey Nabucodonosor. Daniel, capítulo número 1. El profeta Daniel, libro de Daniel, capítulo número 1, versículo número 8. Cuando Daniel, ¿sí?, hace observar dentro de su condición que no quiere participar de la comida del rey, era justamente bajo esta circunstancia, porque el rey tenía la costumbre de ofrecer sus alimentos antes de él comerlos, sacrificarlos o ofrecérselo a sus dioses. Ahora, ¿qué dice el versículo número 8? Y Daniel propuso en su corazón. ¿Qué cosa propuso en su corazón? No contaminarse con la porción de la comida del rey. Ahora, hagamos aquí un paréntesis. Ahora, ¿cómo come usted y cómo cree usted que puede llegar a comer un rey? ¿Ah? Usted dice, a ver, ponme el arroz, ponme un verde ahí, un huevo frito ¿verdad?, y una tacita de café de pronto para calentar, ¿verdad? Dice, qué rico. Ahora, ¿cómo come un rey? Diríamos así, abuelo de pájaro, tipo buffet. Es decir, que hay una gama de alimentos donde él dice, a ver, ¿qué tenemos para hoy? Imagínense que su esposa le diga todos los días, a ver, hoy hay. Y le dice, tallarín, seco, de pronto, qué sé yo, le dice, ¿viste? Sí, carne apanada con puré. Sí, y usted dice, a ver, ¿qué quieres comer el día de hoy? ¿Verdad? Sería fantástico, los hermanos todos serían, pero bien robustos, ¿no? Mi amado hermano, sí, la comida de un rey, obviamente que era una comida exclusiva, donde la gama, la variedad debió haber sido muy extensa. Mi amado hermano, pero cuando a Daniel, una vez deportado, llevado desde Israel, desde Jerusalén, hacia la nación de Babilonia, él con muchos otros como prisioneros, sí, y luego de ser ellos escogidos para poder servir en la casa del rey, mi amado hermano, se le abrió la puerta de también participar de las ventajas de estar en la casa de ese rey. Pero para lo que él fue, humanamente hablando, ventaja, espiritualmente él lo vio como una desventaja. Porque asimismo, mientras más cerca estaba de la realeza, también era mayor, diríamos así, ¿sí?, las insinuaciones, era mayor el grado de porcentaje de que él también se olvidara de Dios a consecuencia de esas riquezas o de esa posición en la que él había escalado. Mi amado hermano, bajo esa circunstancia, Daniel y otros 3 más con él dijeron, no vamos a comer lo que el rey come. ¿Por qué? Porque el rey, antes de poder comer de su alimento, ofrecía su alimento a sus dioses. Mi amado hermano, en un acto de libación, que así se lo conoce, si cada imperio tenía su propio dios y los banquetes eran primeramente ofrecidos a sus grandes dioses, ¿sí?, y por medio de una copa, ellos antes de beber, usted debe haber visto esto en películas de pronto, sí, este tipo de costumbres, sí, ellos levantaban su copa, tiraban el primer chorro de su copa, que eso se llamaba un acto de libación, al suelo en función de sus dioses, y luego bebían o comían ellos. Una vez que se llevaba a cabo este acto, la comida de manera simbólica quedaba previamente ofrecida al dios pagano de ellos. Amén. Ahora, Daniel sabía que en este caso Nabucodonosor hacía este tipo de rituales. Y Daniel sabía muy bien que estas situaciones, sí, ofendía, sí, en este caso al pueblo de Israel, porque la ley o la palabra o los mandamientos les ordenaba otra cosa: no inmiscuirse, no adorar, no rendir en este caso tributo a ningún otro que no fuera el Dios de los hebreos. Ahora, cuando va al verso número 8, ahí se comprueba de que la gente sí sacrificaba los alimentos. Dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía.
¿Qué hizo entonces para poder alimentarse? Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos o a los encargados, sí, de los eunucos, que no se le obligase a ¿qué cosa? Es decir, a menospreciar la comida que venía de parte del rey. Y dice el verso 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de quienes. ¿Por qué? Porque si usted sigue leyendo la historia, es el jefe de los eunucos el que va a buscar hortalizas, va a buscar en este caso legumbres, comida que para un rey, sí, que estaba lleno de muchas ventajas, sí, era una comida de pronto, sí, sin mayor importancia. Sí, y él prácticamente le comenzaron a cocinar aparte, legumbres, sí, y eso fue lo que él, en este caso, degustó juntamente con otros tres. Ahora, retomemos por favor la carta a los Corintios. Mire que solamente estamos en la introducción del texto, sí, tratando de identificar cómo era el asunto, sí, en los tiempos, sí, de los corintianos. Versículo número 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, dice aquí, lo primero que dice aquí en este versículo número uno es: sabemos que todos tenemos conocimiento. Es decir, que Pablo identifica no solamente por medio de esta inquietud, sí, el problema, sino que también Pablo observa antes de contestar, es que todos sabemos lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que dice el versículo número 1. Recuerde, sabemos que todos tenemos ¿qué cosa? Es decir, que todos sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora, yo sé, mi amado hermano, que a veces nosotros como cristianos, sí, que no digo que nos la sabemos de todas, mi amado hermano, pero entendemos en Dios qué es lo que, sí, qué es lo que está bien y también qué es lo que está mal. Y cuando alguna duda hay, preguntamos a alguien que de pronto esté a la par en cuanto a conocimiento, en cuanto a entendimiento de la escritura, y despejamos pequeñas dudas. Pero en sí el fondo del asunto es que ya como Dios se ha revelado en nuestro corazón por medio de Cristo, cuando lo recibimos como Salvador, el Señor nos atestigua dentro de nosotros si lo que hacemos está mal o si lo que estamos haciendo está bien. Sí, de ambos lados. Ahora, Pablo dice, bueno, voy a contestar esto, pero ojo, les dice a la iglesia de Corintios, todos sabemos por medio de la palabra qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Pero por qué lo dice? ¿Porque se le ocurrió? No, porque ya había un precedente. ¿Qué precedente? Vamos por favor al libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál era el precedente? Vayamos por favor a la escritura. ¿Cuántos recuerdan el primer concilio que se llevó a cabo? Sí, en Jerusalén, exactamente. Vayamos, sí, libro de Hechos de los Apóstoles. Amén. El primer concilio, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 15. Veamos, por favor. Doy la previa antes de leer Hechos capítulo 15. ¿Sí? A estas alturas, ¿sí?, el Señor ya se había provisto, ¿sí?, se había provisto en este caso de sus utensilios para poder enviar el mensaje de Dios, sí, a toda la región de Asia, sí, y también parte de Europa. Hablando en sí, ¿de quién? Del apóstol Pablo, juntamente con otro gran baluarte que era Bernabé. Pero no todo fue camino de rosas cuando sembraron la palabra. Hubieron muchos tropiezos, muchas dificultades, sí, y una de las grandes dificultades que nació del mismo pueblo creyente, pero judío, era que cada vez que ellos iban, en este caso, a las iglesias por doquier, los cristianos judíos comenzaron, sí, en este caso, a inducir al pueblo cristiano gentil o pagano, por así decirlo, sí, les comenzó a inducir los mandamientos de la ley de Moisés.
Y eso creó mucho conflicto porque los cristianos decían, bueno, yo soy cristiano por la fe, pero este otro cristiano judío me dice que tengo que circuncidarme, por ejemplo, que tengo que cortarme el prepucio, en este caso de mi miembro. Otros que le decían, sí, es verdad, tú eres cristiano, pero tienes que guardar el día de reposo, les decían. Entre otros en este caso muchos mandamientos. Y eso a Pablo le incomodó. Dijo, a ver, ustedes son cristianos, pero ustedes no tienen la obligación de guardar los mandamientos de la ley. Ahora, ese debate, esa, diríamos así, duda que hubo entre creyentes judíos y creyentes gentiles, motivó en la iglesia en Jerusalén a que se haga un concilio. Es decir, una reunión de los líderes, de los máximos líderes de la iglesia, entre ellos también el apóstol Pablo, los apóstoles. Han habido muchos concilios a lo largo de toda la historia cristiana. Uno de los más importantes fue este, y otro también en el año 313 después de Cristo. Para poder establecer normas doctrinales a la iglesia que recién surgía. Mi amado hermano, dentro de este concilio quisiera leer el resumen de en qué quedaron con tantos conflictos. En el capítulo número 15, vayamos por favor más adelante, dice el Señor, versículo 19. Veamos en qué quedó ese concilio. Ya lo tiene, Hechos 15, verso 19. Dice ahí, por lo cual yo juzgo o yo establezco, de acuerdo a todo lo que se ha dicho, que no se inquiete. Óigalo bien, que dice ahí que no se inquiete o que no se vaya a poner a la iglesia, sobre todo a los gentiles y a la iglesia en general, no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, es decir, que no se lo exponga situaciones que los lleguen a incomodar, sino que se les escriba que se aparten primeramente ¿de qué? ¿De qué tenían que apartarse? Eso sí, toda la iglesia, tanto judíos como gentiles cristianos, de las contaminaciones. Ahora, recuerde que estamos hablando, mi amado hermano, en Corintios capítulo número 8, acerca también de la comida sacrificada. ¿A quiénes? A los ídolos. Ya, verso número 20. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones. ¿Pero de qué tipo de contaminaciones? De los ídolos. Ahora, la pregunta, ¿iba o no iba dirigida también a manera de respuesta a los corintios? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Y ya la iglesia había determinado qué es lo que se tenía que hacer. Todo lo que tenía que ver respecto a idolatría, ¿qué se les recomendaba a los cristianos? Que no se contaminen. Vayamos por ahí. Ya la iglesia matriz, por así decirlo, en Jerusalén había establecido, aún por medio del Espíritu Santo, porque él era quien dirigía la iglesia, que no se podía contaminar ningún creyente con algo que esté relacionado con los ídolos. Obviamente, incluido, entre otras cosas, ¿qué? La comida, entre otras cosas. Ahora, sabemos bien que la comida como tal no tiene el problema. Jesús determinó que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale ¿de dónde? Del corazón. Mas sin embargo, había, diríamos así, una observación que hacer dentro de este mandamiento, que lo vamos a ir desarrollando con el estudio de Corintios capítulo 8. Terminemos de leer por favor el versículo 20 en adelante. Dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. ¿De qué más tenían que apartarse? De fornicación. ¿Qué implicaba la fornicación? Todo tipo de inmoralidad sexual que tenga que ver con las concupiscencias ¿de qué? De la carne. Y tercero, también ¿de qué tenían que abstenerse? Dice ahí, de ahogado y sangre, que básicamente era casi lo mismo. Porque cuando se habla de ahogado, se habla de ingerir alimentos
que retenían, en este caso en su muerte, retenían la sangre. Por lo general, la costumbre para comer alimentos dentro de los gentiles no era degollar a la víctima y, en este caso, permitirle que la sangre evacúe del cuerpo de este, sino que la mataban y directamente iba a la olla. ¿Sí? Y la sangre no se vertía, y obviamente la sangre, ¿qué hace en el torrente? Si ya la víctima muere, se coagula y luego comienza, ¿qué cosa? ¿Qué comienza luego? Comienza a descomponer. La sangre, diríamos que ayuda mayormente a descomponer. ¿Por qué? Porque en la sangre se albergan, ¿qué cosa? Bacterias. Sí, ahí sí, estas hacen su trabajo y comienzan a descomponer rápidamente, sí, el cuerpo. Y dentro de, en este caso, de prohibición, que no se podía, recuerde, comer de ahogado y de sangre. Obviamente la sangre también era una prohibición, el comerla. No como le enseñan, y bueno, haciendo una remarcación, no como le enseñan, sí, los testigos de Jehová, que no se la puede en este caso recibir por medio de transfusión. Eso es otra cosa. ¿Sí? El asunto, mi amado hermano, era la prohibición de comer sangre. La prohibición de comer sangre se mantiene aún hasta para la iglesia actual. Claro que sí. Pero eso nada tiene que ver con el asunto de la transfusión de la sangre. Sí, lo otro se lo hace por vía, diríamos así, por una vía clínica. El asunto de la alimentación, eso sí estaba prohibido. Sí, cuando es por vía clínica, en este caso por asuntos de medicina, la sangre se la puede recibir. Se sobreentiende que esa sangre ha entrado a un proceso, ¿sí? ¿Verdad? Un proceso, diríamos así, exhaustivo de ¿qué? De limpieza, de análisis. Y entonces cuando dice, perfecto, esta sangre está óptima, no tiene VIH, no tiene, en este caso, asuntos de hepatitis, está limpia, entonces se la puede usar. Amén. Mi amado hermano, estas tres reglas estaban ya establecidas. Por eso es que, en este caso, si retomamos por favor Corintios capítulo 8, verso número 1, bien dice el apóstol Pablo, sabemos que todos tenemos, ¿qué cosa? ¿Qué tenían ya todos? Ya todos tenían, ¿qué cosa? Ya todos tenían conocimiento. Porque ya las ordenanzas habían sido dadas tanto para la iglesia cristiana judía como para la iglesia cristiana gentil. Ya sabían lo que tenían que hacer. Pero, ¿cuál era el problema? Si ya sabían lo que tenían que hacer, que habían cristianos gentiles que sí comían, sí, en este caso, alimentos que estaban siendo sacrificados a los ídolos. Pero a la hora de degustar los alimentos, ellos decían, yo no estoy pecando. Porque el alimento, una vez que me viene o me lo sirven, yo oro en el nombre de Jesús. Digo, Señor, bendice estos alimentos en tu nombre, me los como y para adentro. Y se lo comían. Pero otros dentro de la iglesia veían el plato, ojo, recuerde, la comida ya había sido ofrecida ¿a quién? A los otros decían, uy, pero y este tallarín que se ve, o esta guata que está tan buena como le gusta a mi hermano allá atrás. Dice, y esta guatita, ¿qué hago con esta guatita? ¿Me la como o no me la como? Se ve buena. Pero ya la sacrificaron de pronto en la fiesta de San Jacinto, ya la dedicaron al santo. ¿Qué hago? ¿Me la como o no me la como? Y en esa duda decían, yo no me la como. Y otros se la comían, pero se la comían con duda en el corazón. Decían, ay Señor, perdóname en el nombre de Jesús. Y se la mandaban también. Pero la duda estaba ahí. Y justamente esta situación fue lo que llevó a la iglesia a mandar el oficio y decir, le dijo, Pablo, tenemos esta situación. ¿Cómo realmente lidiamos este aspecto? Ahora, versículo 1, recuerde, continúa diciendo, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero también que dice ahí, el conocimiento como tal, ojo, no que el conocimiento sea malo, pero el conocimiento, es decir, el conocimiento exclusivo
aislado ¿de qué? De Dios. El conocimiento, dice aquí, pero el conocimiento, ¿qué hace o qué efecto podría llegar a surtir en el hombre? Te puede llegar a envanecer, o lo que se podría conocer como gloriarnos. Ahora, si lo llevamos al aspecto netamente espiritual, el conocimiento es muy bueno, pero el conocimiento debe de ir enganchado con el temor de Dios. Porque hay muchos de pronto que pueden hasta liderar iglesias, pero solamente con el conocimiento de la Escritura, pero no con el temor del Dios de las Escrituras. Muchos saben mucha Biblia, y porque la saben, aducen de que el conocimiento que tienen, ya a ellos le da el expertise para poder hacer cualquier cosa, porque ya tienen conocimiento. Y no es así. Porque lo que tú podrías hacer por el conocimiento que tienes de Dios, bien puede ser para tu hermano que está en el rumbo del conocimiento, que está en el proceso de conocimiento. Puede ser bien tu propia forma de vivir por tu conocimiento, puede ser ocasión de tropiezo para tu hermano. Es decir, yo sé mucho, y porque sé mucho, véngase el arroz con guatita, sacrificado a los ídolos. Pero a aquel que no tiene o está en el proceso del conocimiento dice, uy, ese arroz con guata es verdad, el hermano se lo está comiendo y es pastor, pero está en la fiesta de San Jacinto. Le queda la duda. ¿Sí me está entendiendo? Luego vamos a cambiar el aspecto, ¿sí?, y los ejemplos para ver hasta dónde esto puede llegar a afectar. ¿Hasta dónde? Porque esto no solamente lo puedo limitar al asunto de la comida. Esto puede abrirse el abanico y ser algo mucho más amplio todavía, en el cual yo le aseguro que con los ejemplos usted dirá, uy, hermano, a mí me puede estar pasando esto. O yo puedo estar pecando en mi mente al ver al hermano que está haciendo tal o cual cosa, y yo puedo hasta decir, hasta puedo dudar de pronto si el hermano será o no verdaderamente hermano. O si lo que yo hago, si con esta libertad en Cristo que tengo, si me está o no me está conduciendo de pronto a una condenación. Mi amado hermano, Pablo, antes de dar una respuesta concreta, Pablo quiere dejar, diríamos así, de entrada, sí, una introducción plenamente establecida. La primera, recuerde, versículo número 1, si sabemos que todo tenemos, todos sabemos por la palabra. Si usted lee la Biblia, si usted estudia la Biblia, usted tiene en Dios todo el conocimiento o el discernimiento para saber diferenciar entre qué es lo correcto y qué es lo que no es incorrecto, y qué es lo que no es correcto. ¿Sí? Todo creyente que estudia la Biblia, que es buscador del Señor, sabe perfectamente por el Espíritu que mora en usted qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Verdad que es así? ¿Cuándo una persona está en plena duda? Cuando no lee la Biblia. Ahí sí dice, uy, pastor, esto me ha pasado, ¿qué hago? Pero está bien que de pronto pregunte por algo, diríamos así, fuera de lo común, pero si por cualquier cosa no sabe qué hacer, eso me da a mí un indicio de que ese hermano no está comiendo Biblia. Porque alguien que está alimentándose de la Escritura, mi amado hermano, el Señor redarguye la vida de uno y le hace ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Amén. Ahora, versículo número 1 también establece que el conocimiento como tal, sin Dios, porque allá va a llevar esto, en el verso 2 lo dice, el conocimiento como tal solito, ¿qué dice? Envanece. ¿Sí? Te puede llevar a una falsa, diríamos así, ¿sí?, a un falso conocimiento. Pero el amor, y vamos a ver por qué lo mete aquí el apóstol Pablo, dice ahí, el amor, ¿qué dice? Lea. ¿Qué es lo que hace? Construye, que es lo mismo. El amor edifica, el amor construye. El amor, mi amado hermano, sí establecido de acuerdo a la prioridad del mensaje. Sí, el amor siempre va a prevalecer aún sobre ese conocimiento. ¿Por qué Pablo lo introduce? Parece que no tuviera nada que ver aquí con respecto a este tema. El amor.
Es como que usted vaya con la misma pregunta: pastor, ¿puedo o no puedo comer caldito de salchicha? Y usted le diga: a ver, hermano, primero le quiero hablar del amor. Y usted: no, pues yo quiero saber es del caldo de salchicha, no del amor. Pero véalo de la misma manera. Pero Pablo lo pone ahí, lo introduce, pero lo introduce por una fuerte razón. ¿Por qué? Porque Pablo sabía algo que de pronto usted hasta este momento desconoce. ¿Qué cosa? ¿Con qué intención se escribió esta pregunta? Usted sabe que hay preguntas que pueden ser, diríamos así, llevaderas, y que pueden venir sin ninguna mala intención. Pero también puede haber preguntas que pueden ser de doble sentido o con una muy mala intención. Siempre a Jesús, cuando se le preguntaba por parte de fariseos, escribas, saduceos, casi el 100% de las preguntas fueron, sí, con mala intención. La Biblia dice: y le preguntaban para tentarle. No digo, sí, al 100% que la pregunta pudo haber conllevado una especie de insinuación. La Biblia no dice penosamente de parte de quién vino la pregunta. Si eran de unos pocos, si eran de muchos, si la pregunta nació de aquellos que sí comían de todo, o si la pregunta venía realmente de gente que estaba dudando, si al ver que ellos sí comían y yo estaba pasando hambre, si pensando que si comía iba a pecar, pero igual tenía hambre. ¿Sí me explico? Es como aquellos que dicen: uy, hermano, el cine es del diablo, pero por dentro, pero yo quisiera ir, pero no van. ¿Pecan o no pecan? ¿O hacen mal o hacen bien? Oye, hermano, yo no, esas fiestas son del diablo, y por dentro, ay, ¿por qué no me invitaron a mí? ¿Sí? Mi amado hermano, si solo Dios sabe la intención con la que salió esta pregunta. Pero Pablo, más allá, sí, con la intención que haya salido, Pablo sí deja, por el Espíritu Santo, diríamos así, sí, deja establecido el todo dentro de la respuesta. Y Pablo observa que el amor debe de salir a relucir en medio de esta pregunta acerca de el comer o no, o si puedo participar o no de un alimento que ha sido dedicado a un Dios, o aún, podría decir hasta en costumbres de nuestro país, a los muertos, por ejemplo. En las partes de la sierra, sí, hay cierto tipo de ciudades que en los días de los difuntos hacen grandes banquetes. Llevan comida a los muertos. Y todos participan, ponen la olla al pie de la tumba. Sí, un plato le sirven, sí, al muerto, y otro plato participan todos los que fueron, en este caso, a la celebración. Muchos se asombran, ¿sí? Hay una gráfica muy, muy cómica que sale en el internet, ¿sí? Que se le ríe un hombre al ver a otro que le está llevando un plato de comida. Y a manera de burla dice: oye, ¿y tu muerto a qué hora va a salir a comer? Y el otro le responda: a la misma hora que el tuyo salga a ver las flores. ¿Sí me está entendiendo? Es muy cómico, pero a la larga es la verdad. Mi amado hermano, verso número 2. ¿Cómo estamos con el tiempo? Creo que estamos bien, creo, ¿o no? Ah, no, estamos sobre la hora. Verso 2. Dice ahí: y si alguno se imagina, ¿hablando de qué estamos hablando? ¿Del amor o del conocimiento? Del conocimiento. Y si alguno se imagina que sabe algo, sí, porque obviamente en una iglesia puede haber gente de mucho entendimiento, y gloria a Dios por el entendimiento, sí, pero el entendimiento pasa bien cuando quien lo tiene no lo anda, diríamos así, derrochando por todos lados, sino quien se reserva y abre su boca cuando se le pregunta. Ay, hermano, dice, como, bueno, hay muchos que se promocionan. Dice: hermano, que yo quisiera predicar, yo quisiera tal cosa, pero
la intención. A veces dentro de uno dice, Señor, pero ¿con qué intención lo dice? Solo Dios conoce el corazón, ¿sí? Dice aquí, y si alguno se imagina que sabe algo, dice ahí, en sí, ¿cómo lo ve Dios o cómo nos ve Dios de manera muy, muy general? Dice, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Para aquellos que de pronto dicen, ay hermano, yo sí sé, el hermano es el que es ignorante, yo sí sé, a mí, pregúnteme a mí. ¿Sí? A Job se le hizo esta situación, le cuento. Job defendió su causa frente a 4 amigos, ¿sí? Frente a 4, ¿sí?, colaboradores contemporáneos, excepto uno, el último. Mi amado hermano, y llegó un momento dentro de su autojustificación delante de Dios, que Dios al final comienza a tratar. ¿Con quién? Con Job. Y le dice, ¿verdad que eres sabiondo? A ver, vamos a ver si es cierto, le dice. ¿Sí? ¿Quiere ir allá? Acompáñeme rápidamente. Vamos al libro de Job. Claro que estoy parafraseando el texto, pero sí, capítulo número 38. ¿Lo tiene? Versículo número 3. Job capítulo 38, versículo número 3. Dice el Señor, ahora ciñe o aprieta como varón tus lomos. Yo te preguntaré, Dios le dice a Job esto, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Por qué? Porque previamente a todo eso, Job estaba o diríamos así que se había encasillado dentro de sí mismo, ¿sí?, en que a la verdad él sí era justo. Ahora, la Biblia dice que lo era, ¿sí? Mas sin embargo, por su dolor, por su situación en la que él estaba, ¿sí?, sometido, ¿sí?, diríamos así que ¿sí?, dice la Escritura que en las muchas palabras no falta pecado, ¿sí? Y tanto en este caso se resistió frente a sus 3 amigos que comenzó a autojustificarse. Mi amado hermano, cuando Dios, diríamos así, estuvo ya a la medida de todo, entonces se manifestó en la vida de Job y le dice, verso número 3, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú? Mira cómo empieza el asunto. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes, ¿qué cosa? O si tienes conocimiento. ¿Qué más le dice el Señor? ¿Quién ordenó, hablando justamente de la tierra que él fundó, quién ordenó sus medidas? ¿Sí lo sabes? Ahora, mira, la tierra no fue hecha, diríamos así, al azar. Aún el peso, la dimensión, la estructura, todo ha sido, mi amado hermano, debidamente, como lo dice por ahí un show cómico, todo está fríamente calculado. Nada. Una vez hice una pregunta dentro del seminario cuando estaba dando clases. A ver, hermano, digo, si la tierra cuando fue creada al tiempo actual pesa más o menos. Y muchos decían, oh, hermano, ahora pesa más, pues. No es que hay edificio, hay... Yo digo, la tierra no pesa ni un gramo más, ni un gramo, pero está igualita. Lo que hace la gente es sacarlo de un lugar y ponerlo en otro. Eso es todo. ¿Sí? Mi amado hermano, la Escritura nos dice en el versículo número 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Dice, si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel o medida? Dice aquí, ¿sobre qué están fundadas sus bases?
¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y de ahí en adelante sigue una lista enorme. Mi amado hermano, por eso es que Pablo menciona en el versículo número 2, si alguno se imagina que sabe algo, es mejor que guarde silencio. Dice ahí, aún dice, no sabe nada como debe o como debería saberlo. ¿Por qué? Cuando el conocimiento se hace obstuso, cuando el conocimiento se hace débil, cuando el conocimiento sí va con gloria o vanagloria y sin amor. Cuando el conocimiento va solamente para contender, cuando el conocimiento solamente viene para poder achicar a los demás, entonces el conocimiento se hace nulo. Mi amado hermano, y esta es la previa para lo que va a venir más adelante. Porque en función de esto, Pablo va a dar la respuesta, ¿sí?, a este interrogante. Mas, sin embargo, de ella hablaremos el próximo día jueves con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Pero si el Señor habló a tu vida, puedes rendirle una fuerte ofrenda de aplauso a ese Dios que nos enseña, sí, en cada culto. Gloria a Jesús. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor, porque a usted le ha placido podernos otorgar en este precioso tiempo, Señor, la enseñanza de estos 2 primeros versículos. Te pedimos tu asistencia, porque como lo dice la Escritura, sin ti nada podemos hacer. Y si algo sabemos, oh Dios, es porque tú lo has revelado, porque tú has guardado estas cosas a tus pequeñitos. A ti te ha placido, Señor, no solamente darnos a conocer tu voluntad, sino también hacernos partícipes de tu reino. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder escudriñar esta palabra, pero sobre todo a vivirla. Ese es el éxito del creyente, Señor. No aquel que sabe, sino que aquel que logra llevar el conocimiento a la práctica. En nuestro pueblo actual, al igual que los corintios, hay muchos que tienen interrogantes, no solamente de este aspecto, de muchas otras cosas, Señor. Pero si ellos atienden a tu voz y se esfuerzan, encontrarán respuesta en todas sus inquietudes. De seguro así será, Señor, porque tú no nos has dejado desamparados. Tú siempre estás con nosotros para guiarnos y para llevarnos a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo.